llena tu cuerno de aceite y lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Y antes de abrir la Biblia, yo quisiera que pudiéramos orar por nuestra hermana Oli. La hermana Oli, accidentalmente, su gatita le mordió la mano derecha hace cosa de 1 mes y medio. Después de muchos tratamientos y medicamentos no cedía la infección. Finalmente esta semana, después de que le hicieron una resonancia magnética, resultó que tenía algo en la mano. Pensaron que era pus lo que tenía dentro de la mano y le hicieron anoche una cirugía que terminó ya cerca de la medianoche. Así que ella seguramente nos está viendo junto con Clarita ahí en el hospital. Así es que si quieren mandarle un saludo a la hermana Oli. ¿Y qué le parece si oramos por su recuperación? Porque nos dijo Clarita que pasó la noche con mucho dolor y vamos a orar por su sanidad y su restauración. Ella siempre está orando por nosotros, ahora nosotros vamos a orar por ella. ¿Les parece bien? Padre, bendecimos a nuestra hermana Oli, bendecimos su vida y gracias porque esta cirugía pudo determinar y sacar lo que estaba mal en su cuerpo, lo que se infectó a raíz de este accidente. Y oramos en contra del dolor para que en el nombre de Jesucristo toda dolencia y todo malestar de su mano desaparezca, ella pueda recuperar la paz en su cuerpo y tú la ministres con sanidad. La bendecimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Así que saludos, Oli, un abrazo y un beso, Dios te bendiga. Y ahora vamos a hablar del aceite de la unción. El aceite de la unción. Voy a poner esto así para que no se caiga. Primera de Juan capítulo 2 versículo 20, Primera de Juan 2:20 dice: pero ustedes tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas. ¿Qué cosa tenemos? La unción del Santo. Dile a la persona que tienes a tu lado: tú tienes la unción del Santo. Tienes la unción del Santo. Ahora yo me preguntaba por qué Dios tantas cosas las compara con el aceite de oliva. Y a lo largo de los años, también los científicos han investigado acerca del aceite de oliva y se dieron cuenta que tiene datos muy interesantes. Por ejemplo, el ser humano tiene 23 parejas de cromosomas, es decir, tenemos 46 cromosomas en total. Bueno, el aceite de oliva tiene exactamente los mismos cromosomas que el ser humano. Y a veces para algún dolor, fiebre o alguna cuestión, la gente toma una aspirina. Bueno, el aceite de oliva tiene exactamente las mismas propiedades que la aspirina y en muchos sentidos, inclusive algunos médicos recomiendan la aspirina Protect para cuestiones de la circulación, el sistema circulatorio y proteger el estómago. Bueno, el aceite de oliva tiene las mismas funciones. El aceite de oliva es una de las grasas que podemos consumir con menor contenido calórico, y el aceite de oliva también fue denominado en Grecia como el oro líquido por su alto valor, y es la mejor grasa que se puede consumir para freír. España es el país que más produce aceite de oliva, pero Grecia es el país que más lo consume. España lo produce y los griegos lo consumen. Y justamente el nombre proviene de su origen: aceite por aceituna y obviamente de las olivas. Y obviamente todos los demás líquidos semejantes de ahí toman su nombre como aceite. Pero en la Biblia también se utiliza como algo para ungir, algo con lo cual Dios quiere derramar sobre nosotros y quiere hacer algo muy especial. Y recuerden lo que habíamos visto hace un par de semanas: se utiliza el cuerno, y por eso Dios le dice a Samuel: llena tu cuerno y ve. Ya habíamos visto que
si bien en el pasaje de Samuel específicamente le da instrucción a Samuel de llenar el cuerno de aceite, y en otros pasajes no se menciona, el cuerno era el recipiente a través del cual la gente podía transportar el aceite de oliva a cualquier lugar. Incluso veíamos que en Marcos, cuando Jesús envía a sus discípulos a orar por los enfermos, pues seguramente llevaban sus cuernos, porque era el recipiente por excelencia para transportar el aceite. Pero ungir, pues simplemente era cuestión de frotar la piel con aceite para humectarla, especialmente en la zona de Israel, que el clima es seco y soleado. Así que el pueblo de Israel usaba la grasa común vegetal. Bueno, los pueblos alrededor usaban la grasa vegetal o la grasa animal, pero el pueblo de Israel comienza a darle y a dar registro del uso del aceite de oliva. Y obviamente en la época de Salomón, el aceite de oliva se comercializó, se extendió, y a veces nosotros pensamos que vivimos en la época de la globalización. Bueno, proporcionalmente hablando, imaginen en la época del rey Salomón, Israel populariza el aceite de oliva en la región del Mediterráneo, y que todos los países alrededor del mar Mediterráneo empiezan a hacerse consumidores del aceite de oliva. Y lo que nosotros pensamos que es moderno, eso de globalizar y que un producto de repente se use en diferentes partes del mundo, bueno, ya desde aquel entonces ocurría lo mismo, guardando sus debidas proporciones. Y obviamente de Génesis 28:18, por ejemplo, nos dice que por la mañana Jacob se levantó y tomó la piedra que había puesto de cabecera, la levantó como un pilar y sobre ella derramó, ¿qué derramó? Aceite, dando a entender, en este lugar está la presencia de Dios. Y ellos empiezan a identificar desde ese momento una semejanza entre el aceite de oliva y la presencia de Dios. ¿Y qué representa el aceite de oliva en la Biblia? Al Espíritu Santo. Pero se dan cuenta, esto no es una interpretación del Nuevo Testamento, no es una interpretación de la iglesia cristiana. Esto es algo que viene desde los orígenes mismos de todas las cosas, con Jacob. Ahora, la fecundidad de los olivos crecían en las condiciones más duras, como puede ser el desierto. Y curiosamente Dios compara al pueblo de Israel con un olivo, porque así como el olivo crece en las peores condiciones de tierra, el pueblo de Israel ha crecido y ha permanecido bajo las peores condiciones y bajo las peores circunstancias a lo largo de la historia. En el libro de Job, capítulo 29, versículo 6, dice, por ejemplo, mis vacas daban leche en abundancia y mis olivares derramaban ríos de aceite, hablando de la cantidad tan grande que llegó a producirse, por ejemplo, en tiempos de Job. ¿Y qué pasaba cuando Dios advertía al pueblo de Israel o le llamaba la atención o lo castigaba por no estar haciendo lo correcto? Bueno, pues entonces le decía, aguas, porque se te va a acabar el aceite de oliva. Y fíjense, Deuteronomio 28:40, cuando habla de las maldiciones, cuando el pueblo está en desobediencia, dice, tendrás olivos en todo tu territorio, mas no te ungirás con el aceite, porque tu aceituna se caerá. Así que el olivo en sí y el aceite que se produce de las aceitunas nos va dando una lección constantemente a nosotros. Lección que puede ser en dirección a la presencia de Dios en nuestras vidas, o lección que Dios nos está diciendo, aguas, porque te estás desviando de mis propósitos. Así que el aceite
Principalmente en su palabra en el hebreo se compone de dos palabras: Masía, en donde viene la palabra Mesías, y la palabra crío, de donde se deriva la palabra Cristo. ¿Para qué se practicaba el hecho de ungir con aceite? Bueno, pues vamos a ver algunas enseñanzas que nos da el Evangelio. Por ejemplo, Lucas 7:46, Jesús lo pone como un ejemplo de lo que él mismo vivió y le reclama a Simón el fariseo: tú no tuviste la cortesía de ungir mi cabeza con aceite de oliva, pero ella ha ungido mis pies con un perfume exquisito. Así que una forma de mostrar hospitalidad hacia una persona era ungirle con aceite. Simón no lo hizo con Jesús y Jesús se lo reclama de alguna manera. Y obviamente es interesante ver la importancia que se le da en la Biblia a determinados detalles, porque a veces para nosotros occidentales, de aquí mexicanos, pues como no estamos acostumbrados a hacer ese tipo de cosas, quizás cuando leemos en la Biblia lo pasamos de largo, no le damos importancia o tal vez no lo entendemos. También era una forma de ofrecer honor o darle honra de una manera especial a una persona. En Juan capítulo 11, versículo 2 dice: María era la misma mujer que tiempo después derramó el perfume costoso sobre los pies del Señor y lo secó con su cabello. Ahora, la palabra que se utiliza para traducir perfume costoso es justamente aceite de oliva en su original, o para prepararse también para acontecimientos importantes. En Ruth capítulo 3, versículo 3 dice: te lavarás pues y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y beber. Qué interesante, así como una chica hoy en día se maquilla y se hermosea la cara cuando se prepara para un evento. En aquel entonces la forma en que se preparaban era ungiéndose con aceite, porque también eso hacía que su cara de alguna manera brillara o resplandeciera y se pusiera su cutis más terso. Y obviamente se le daba también ese uso cosmético. En el Salmo 104, versículo 14 y 15 dice: les permites producir alimento con el fruto de la tierra, vino para que se alegren, aceite de oliva que da brillo a su rostro y pan para que se fortalezcan. Así que nos damos cuenta que el aceite de oliva en el pueblo de Israel es multiusos. Se usa no solamente para comer, sino se utiliza con muchos otros propósitos. Así que los pueblos del Oriente Medio, al ver lo que hacía Israel con el aceite de oliva, empezaron a copiar su costumbre y entonces comenzaron a darle ciertos usos. Y obviamente algo observaban los pueblos alrededor de Israel o que comercializaban con Israel. Y típico, cuando tú compras un producto que tal vez no conoces y preguntas: ¿y esto cómo se usa? ¿Cómo se emplea? ¿O para qué lo quiero? Pues me imagino que en aquel entonces preguntaban y obviamente los pueblos comenzaron a hacer uso de él. Pero yéndonos al aspecto bíblico, la unción simboliza la consagración de una persona para Dios. ¿Cuántos aquí quieren que su vida sea consagrada para Dios? A ver, dile a la persona que tienes alrededor: yo quiero que mi vida sea consagrada para Dios. Así que también en el pueblo de Israel, quienes eran consagrados para Dios tenían que ser ungidos, y eran ungidos con el aceite de oliva como un símbolo de Dios. Por ejemplo, Éxodo 30:29. Ahora vamos al Antiguo Testamento y dice: conságralos para que sean completamente, ¿qué cosa? Santos. ¿Quién aquí quiere ser completamente santo?
porque sin santidad nadie verá a Dios. Después de todo lo que tenga contacto con estos objetos, se volverá santo. Ahora, fíjense cómo quienes eran ungidos o quienes eran consagrados para ser santos eran primeramente ungidos y eran ungidos con aceite. Y esto explica o nos permite entender mejor lo que después leemos en Hechos capítulo 19, versículos 11 y 12. Dios le dio a Pablo el poder para realizar milagros excepcionales. Cuando ponían sobre los enfermos pañuelos o delantales que apenas habían tocado la piel de Pablo, quedaban sanos de sus enfermedades y los espíritus malignos salían de ellos. Ahora, quiero que aquí entiendas algo. Una persona, al momento de ser ungida con aceite, quedaba consagrada a Dios. Luego entonces, todo lo que esa persona tocara iba a ser santificada. Porque eso es lo que Dios dictó. El que es consagrado, al ser ungido con aceite, todo lo que toque va a ser santo. Por eso es que la persona tenía que cuidarse completamente. Y eso nos deja ver lo que ocurre en el Nuevo Testamento. Cuando Pablo es lleno del Espíritu Santo, es lleno de la unción de Dios. Muchos familiares de quienes estaban enfermos no podían llevarlos hasta la presencia de Pablo. Pero ¿qué hacían? Entonces llevaban su ropa, llevaban sus pañuelos o llevaban cualquier objeto de ellos. Pablo los tocaba y entonces se transmitía la unción. Porque ese es el poder de Dios. Por eso es que Dios obra de maneras que a veces nosotros no podemos entender. Pero eso nos deja ver algo. Cuando Dios derrama la unción sobre tu vida se convierte en bendición para los demás. ¿Cuántos aquí quieren ser de bendición para los demás? ¿Tú quieres los de arriba, no? ¿O por estar arriba se sienten más cerca del cielo? Ahora, en Hechos capítulo 5, versículo 15 dice: como resultado del trabajo de los apóstoles, la gente sacaba a los enfermos a las calles en camas y camillas para que la sombra de Pedro cayera sobre algunos de ellos cuando él pasaba. ¿Se dan cuenta del poder de la unción? La unción, Dios la derrama sobre nosotros, pero ahora nosotros la podemos compartir con otros, la podemos trasladar a otros y podemos ser instrumentos para bendecir a otros. Y eso rebasa todos los límites, eso rebasa todas nuestras expectativas. Y David lo entendía perfectamente bien, por eso él insistía. Vamos a primer libro de Samuel, capítulo 24, versículo 6. Y fíjense, cuando David entiende que Saúl, que en ese momento era el rey, aunque había pecado y aunque había fallado y aunque había hecho cosas terribles, sí, pero recuerden que Saúl había sido ungido por Samuel. Había sido derramado aceite sobre su vida, había sido consagrado. Y David entiende, quien es ungido es porque la presencia de Dios está en su vida. Cuando se presenta la oportunidad a David de cobrar venganza sobre Saúl y de matarlo, entonces vemos lo que dice el 24:6 del primer libro de Samuel. El Señor sabe que no debería haberle hecho a mi señor y rey, dijo a sus hombres, que el Señor me libre de hacerle tal cosa a mi señor el rey y atacar al ungido del Señor, porque el Señor mismo lo ha elegido. Así que, aunque Saúl había fallado, David entiende, sí, falló, pero el único que lo va a juzgar es Dios, yo no.
porque yo no quiero atentar contra aquel a quien Dios ha ungido. Entonces vamos dándonos cuenta que todo está conectado. Lo que dice primeramente el libro del Éxodo, cuando una persona es ungida para ser consagrada, la presencia de Dios está en su vida y todo lo que esa persona toque va a ser santo, va a ser bendecido. Y eso nos permite entender los milagros del Nuevo Testamento. La unción, aún a través de prendas de ropa, es transmitida de un lugar a otro. Así que el aceite de la unción, en hebreo, Shemen Hamashiach, la fórmula para preparar ese aceite, ¿de dónde la sacaron? ¿Cómo lo hacían? ¿Qué proporciones tenían que utilizar para preparar ese aceite? Bueno, en Éxodo capítulo 30, versículo 22 al 33, ahí nos describe cómo era el aceite y dice lo siguiente: luego el Señor le dijo a Moisés, recoge especias selectas, y aquí vienen los ingredientes: 5.7 kilos de mirra pura, 2.9 kilos de canela aromática, 5.7 kilos de cálamo aromático y 5.7 kilos de casia, calculando según el peso del ciclo del santuario. Consigue también 3.8 litros de aceite de oliva, con la misma técnica que emplea un experto fabricante de incienso. Combina estos ingredientes para elaborar el aceite sagrado de la unción. Utiliza este aceite sagrado para ungir el tabernáculo, y aquí vemos el principio de la consagración, porque en el tabernáculo iba a habitar la presencia de ¿quién? De Dios. El arca del pacto, la mesa y todos sus utensilios, el candelabro y todos sus accesorios, el altar del incienso, el altar de las ofrendas quemadas y todos sus utensilios y el lavamanos con su base. Conságralos para que sean completamente santos. Después, todo lo que tenga contacto con estos objetos se volverá ¿qué? Santo. ¿Se dan cuenta de la transmisión de la santidad, la transmisión de la presencia de Dios? Y ojo, ninguna persona que estuviera ceremonialmente impura podía tocar ninguno de estos objetos. Luego dice el versículo 30, unge a Aarón y a sus hijos a fin de consagrarlos para que me sirvan como sacerdotes, y dile al pueblo de Israel, este aceite santo de la unción está reservado para mí de generación en generación. Nunca será usado para ungir a ninguna otra persona, ni deberán preparar una mezcla igual para ustedes. Este aceite consagrado y tienen que tratarlo como tal. Cualquiera que prepare una mezcla igual a esta o unja a alguien que no sea un sacerdote será excluido de la comunidad. Ahora, esto nos deja entender otro pasaje. ¿Se acuerdan que cuando David quería llevar el arca del pacto a Jerusalén, los bueyes donde colocaron el arca tropezaron? ¿Y qué pasó con el arca? Se iba a caer. ¿Y qué pasó entonces? Usa, uno de los hombres de David que no era sacerdote, no estaba consagrado, no estaba ungido, no estaba ceremonialmente puro, tenía muy buen corazón, pero no cumplía con todos los demás requisitos, quiso evitar que el arca se cayera y extendió su mano para detenerla. ¿Y qué pasó en ese momento? Se murió. Y uno dice, pero qué mala onda, si es lo que quería era proteger el arca. Sí, pero había reglas para cada cosa. Y hasta que David lee lo que dice la Escritura, entiende, y en el segundo intento por llevar el arca, comprende que no lo puede cargar cualquiera, sino que tenían que ser ¿quiénes? Los sacerdotes. Y entonces las cosas las hace bien.
Ahora, hablando ahorita del aceite de la unción, yo sé que algunos me dirán, hermano, pero entonces no nos puedes ungir a nosotros porque eso es exclusivo para los sacerdotes. Pero ahora yo te quiero recordar a ti una cosa. ¿Cuántos aquí son sacerdotes? Levanta, hermano, los sacerdotes. Algunos como que dicen, ¿será? ¿La levanto o no la levanto? Porque a lo mejor nos quedamos con la idea religiosa. Sacerdote es el que está en la parroquia y el que nos atiende cuando tenemos necesidad. Pero ¿qué dice la Biblia? Primer libro de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice, pero ustedes, ¿quiénes? ¿De quién está hablando? A ver, dile que tienes a tu lado, habla de ti y de mí. Ustedes no son así porque son un pueblo ¿qué? ¿Qué somos? Somos elegidos y somos sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros, ¿qué cosa le podemos mostrar a otros? La bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. A ver, entonces, ¿cuántos aquí son sacerdotes? ¿Cuántos son sacerdotes del Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Cuántos hemos sido llamados para llevar bendición a otros? Así que tú y yo somos una generación privilegiada, porque ya no solamente hay un sumo sacerdote, ya que entra una vez al año a la presencia de Dios, ya no solamente hay 24 cabezas sacerdotales en el mundo entero para que se distribuya a entrar cada uno una quincena. Ahora tú y yo que fuimos redimidos por la sangre del Cordero, al ser ungidos por el Señor, somos llamados a ser sacerdotes. A ver, di conmigo, soy sacerdote del Dios Altísimo. ¿Y por qué dice que somos llamados para mostrar a otros? Bueno, porque la función de un sacerdote es interceder, la función de un sacerdote es servir, la función de un sacerdote es ayudar. Así que si tú y yo fuimos llamados para ser sacerdotes, quiere decir que tú y yo fuimos llamados para bendecir a otros, fuimos llamados para interceder por otros, fuimos llamados para orar por otros, fuimos llamados para ayudar a otros. Así que si tú eres sacerdote, dile, Señor, heme aquí, aquí estoy a tu disposición para servirte. Ahora, no es la única ocasión en que nos dice eso. En Apocalipsis 1:6, ahora nos recuerda, y nos hizo reyes, ¿y qué más nos hizo? Y sacerdotes para Dios, su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén, Señor? Porque tú me hiciste tú me hiciste rey y sacerdote para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que Dios nos llamó para cumplir con esa misión, con esa función. Y eso nos da una esperanza, eso nos da una certeza. En Levítico capítulo 8, versículo 12, Levítico 8:12 dice, luego derramó un poco de aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y de esta manera lo ungió y lo santificó para su labor. Así que el aceite de la unción tiene un propósito, poder ayudar a otros, poder bendecir a otros. ¿Y cuáles son esos beneficios? ¿Cuáles son esos usos, no solo físicos como ya vimos en un principio, sino cuáles son esos beneficios espirituales que Dios quiere derramar sobre nosotros? Bueno, en primer lugar, el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo. Esto es una de las formas en que se manifiesta. En Hechos capítulo 2, versículos 17 y 18, dice, Dios ha dicho, en los últimos días derramaré de mi espíritu sobre toda la humanidad. ¿Sobre quién va a derramar su espíritu? Y eso nos incluye ¿a quién? A nosotros. Los hijos y las hijas
de ustedes profetizarán. Sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré de mi espíritu sobre mis siervos y mis siervas, y también profetizarán. Ahora, ¿se dan cuenta en este versículo que Dios no hace distingo entre hombres y mujeres, sino que Dios nos da el mismo trato y dice que su espíritu viene sobre hombres y sobre mujeres? ¿Por qué? Porque ya habíamos visto en otro momento que en Cristo Jesús ya no hay varón ni mujer, sino que todos somos uno en Cristo. Y entonces vamos viendo que Dios rompe las barreras que los hombres levantamos, que las culturas levantaron, que las personas levantaron. De repente viene Dios y nos dice, las cosas se tienen que hacer nuevas. Y por eso el derramamiento de su Espíritu Santo. Y en ese sentido, Dios es el que unge. El libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 9 dice, amas la justicia y odias la maldad. Por eso, oh Dios, tu Dios, te ha ungido, derramando ¿qué? El aceite de alegría sobre ti más que sobre cualquier otro. Fíjense, aún en el Nuevo Testamento, aún en el libro de Hebreos, en medio de toda la doctrina que nos ha enseñado, dice, y derramo sobre ti aceite para que tú experimentes la plenitud de la presencia de Dios contigo. ¡Qué hermoso! Y en 2 de Corintios 1:21 dice, y si Dios es el que nos confirma con ustedes en Cristo, y es Dios el que nos ha ungido. Ahora, esta palabra de unción es tomada justamente de el acto de untar, de derramar, de frotar con aceite a una persona. Pero ahora está hablando en un sentido donde combina el aceite con la presencia del Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Y a cada uno de nosotros, esto dile, esta palabra es para ti, dile que tienes a tu lado, esta palabra es para ti. ¿Qué palabra es para nosotros? Hay que mantenernos llenos del Espíritu Santo. Hay que mantenernos llenos ¿de quién? Por eso dice, llena tu cuerno y ve. Es decir, es nuestra responsabilidad mantenernos llenos y que nuestro cuerno, que de alguna manera nos puede representar nuestro espíritu, se mantenga lleno de la presencia de Dios. En Efesios 5:18 dice, no se emborrachen con vino, lo cual lleva al desenfreno. Más bien, llénense ¿de qué? Del Espíritu. Ahora, en términos prácticos, cuando viene la unción del Espíritu Santo, ¿para qué sirve? ¿Cómo funciona? ¿Qué beneficios puede traer sobre nuestras vidas? Bueno, vamos a ver que hay varios propósitos. Así como en la parte física se puede utilizar para el consumo o para usarlo sobre el propio cuerpo, bueno, también en la parte espiritual o en la parte anímica puede representar y puede llevarnos a tener ciertos beneficios. Recuerden que somos espíritu, somos alma y somos cuerpo, y el Señor nos enseña qué propósitos tiene el ser llenos del Espíritu o ser ungidos por el Espíritu a través del aceite. La unción representaba, por ejemplo, la capacitación para un cargo. Si ustedes recuerdan, había 3 tipos de personas que eran ungidas en el Antiguo Testamento. ¿Recuerdan qué tipo de personas eran ungidas? En primer lugar, ¿quiénes? Los reyes. En segundo lugar, los sacerdotes. Y en tercer lugar, ¿quiénes eran los terceros? Los profetas. Reyes, sacerdotes y profetas. Ahora, imagina por un momento que tú fueras hijo de un rey, o como David. David no era hijo de rey. Saúl tampoco era hijo de un rey. Y de repente Dios te dice, hey tú,
yo quiero que tú seas rey. Y tú te quedas pensando, caray, ¿y dónde se estudia para ser rey? ¿Dónde aprendo a ser rey? ¿Quién me asesora para ser rey? Eso nadie me lo enseñó. ¿Cómo educas a una persona para que sea un rey? Porque ser un rey puede ser peligroso, porque a lo mejor de repente te das cuenta que tienes todo el dinero a tu disposición, todo el poder a tu disposición, hombres y mujeres a tu disposición, y podía convertirse en un tirano y pudiera echar a perderlo todo. Y eso me hizo pensar, ¿por qué en la mayor parte de los países del mundo, no es exclusivo de los mexicanos, en la mayor parte de los países del mundo, la gente está inconforme con sus autoridades, desde el presidente o el primer ministro para abajo? ¿Por qué no se pregunta, bueno, ¿y a ellos quién los entrenó para ser un buen presidente? ¿Quién los entrenó para ser un buen primer ministro? ¿Quién les enseñó? ¿Quién les capacitó? Nadie. Están ahí y hacen las cosas según sus caprichos, según sus visiones, según sus ideas. Hay cosas que les salen bien y hay cosas que les salen terriblemente mal. El problema es que cuando algo les sale mal, se llevan entre los pies a todo el pueblo. Y pueden hundir a un pueblo en la pobreza, en la miseria, en la destrucción. Y ejemplos tenemos hoy en día de sobra. Países ricos como Venezuela, sumidos en la pobreza. Grandes naciones como Estados Unidos, viviendo crisis terribles. Y podríamos enumerar muchísimos más. Yo creo que por eso Dios le dijo, antes de que empiece a gobernar alguien sobre mi pueblo, primero hay que ungirlo. Porque el gobierno de una nación no va a surgir de la sabiduría o la capacidad humana. Se necesita del Espíritu Santo. Por eso Salomón, él fue sabio desde el principio. Cuando él se dio cuenta que iba a heredar el reino de su padre, dijo, ¿yo cómo lo voy a hacer? Yo soy joven, yo no tengo conocimientos, yo no tengo experiencia, yo no sé nada. ¿Cómo voy a gobernar este pueblo? Yo creo que él tenía memorias de su papá, que desde que él era chiquito su papá salía a la guerra y salía a campañas militares y conquistaba y traía oro y traía muchas cosas. Pero Salomón decía, pero mi carácter es pacífico, yo no soy un hombre de guerra, yo no soy un guerrero. ¿Y cómo le voy a hacer para gobernar una nación? Por eso lo primero que Salomón pide es, Señor, dame sabiduría. Porque él entiende, no voy a poder gobernar si no está Dios conmigo. Y entonces entendemos por qué Dios a la primera persona que manda ungir es al rey. Y en primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 1 dice, entonces Samuel tomó un frasco de aceite de oliva y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Besó a Saúl y dijo, hago esto porque el Señor te ha designado para que gobiernes Israel, su posesión más preciada. Fíjate las palabras que utiliza Dios. Lo más preciado que tengo es mi pueblo y necesito a alguien con mi espíritu para que lo gobierne. Entonces, entendemos la importancia. No es que te pongo aceite y de repente tú eres, wow, súper especial. No, es que a través de la unción Dios te capacita. Ahora yo me pregunto, si todos aquí somos sacerdotes, ¿no sería bueno decirle, Señor, úngeme para que aquello en lo que yo trabajo, aquello que yo hago, lo haga bajo la dirección de tu Espíritu Santo? No importa qué te dediques tú. A lo mejor eres médico, a lo mejor eres abogado, a lo mejor eres arquitecto, a lo mejor eres contador, a lo mejor eres vendedor, a lo mejor eres profesor, lo que tú seas. O lo haces en tus fuerzas y con tu sabiduría, o lo haces bajo la dirección
del Espíritu Santo, porque Él nos capacita. En el capítulo 10, ahí mismo, ahora pase al versículo 6 y 7 y dice, en ese momento, fíjate lo que ocurrió cuando vino la unción. En ese momento el Espíritu del Señor vendrá poderosamente sobre ti y profetizarás con ellos, serás transformado en una persona diferente. El poder de la unción te transforma. Después de que sucedan estas señales, haz lo que deba hacerse, porque Dios, ¿en dónde está Dios? Contigo. ¡Qué impresionante! Entonces, si tú y yo somos sacerdotes, ¿no crees que aquello a lo que tú te dedicas profesionalmente, puedes decirle, Señor, úngeme, porque yo quiero hacer las cosas bajo la dirección de tu Espíritu y no en mis fuerzas? Porque es el Espíritu Santo el que nos quiere capacitar también en ese sentido. Y obviamente junto con al rey, pues venía la impartición de la autoridad, y así Dios ungió a David, a Samuel, a Joás, a Jehú, a Asael y a cualquiera de los otros reyes que tú puedes leer, tanto del lado de Judá como del lado de Israel. Y también ungió a los profetas, por ejemplo, en el primer libro de Reyes, capítulo 19, 15 y 16. Otra vez, es parecido esto a lo de los sacerdotes. Imagínate Eliseo. Eliseo está acompañando a Elías en su ministerio y de repente Elías le dice, ahora tú vas a ser el siguiente profeta. Y Eliseo se queda pensando, ¿y cómo le hago? ¿Quién me enseña a ser profeta? ¿Dónde lo aprendo? Y es entonces que dice el versículo 15 y 16, el Señor le dijo, regresa por donde viniste y ve por el desierto camino a Damasco. Cuando llegues allá, busca a Hazael y úngelo como rey de Siria. Luego, busca a Jehú, hijo de Nimsi, y úngelo como rey de Israel. Y finalmente, a Eliseo, hijo de Safat, del pueblo de Abel Mejola, y úngelo para que ocupe tu lugar como profeta. ¿Quién capacita a una persona para ser profeta? La unción del Espíritu Santo. Por eso, cuando habla en las funciones de los ministerios de Efesios 5, dice que una de las responsabilidades que tienen los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros es capacitar a los santos, a la iglesia, a los congregantes para las labores del ministerio. ¿Y eso cómo se hace? Con la unción del Espíritu Santo. Porque tú ves, cuando una persona tiene la unción, lo hace con tanta facilidad que dices, ¿y cómo le hizo? No es magia, no es experiencia, es la unción ¿de quién? Del Espíritu Santo. ¿Y cuántos quieren tener esa unción? Y obviamente también sobre los sacerdotes, como ya leímos en el libro de Éxodo, por ejemplo, Éxodo 30:30, que dice, ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y de la misma manera nos dice Éxodo 40 del 9 al 11, que eran ungidos los diferentes materiales o elementos que había en el tabernáculo. Dice, tomarás entonces aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que esté en él, y lo santificarás con todos sus utensilios y será santo. Ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios, y santificarás el lugar, y será un lugar santísimo. De igual manera, ungirás la fuente y su base, y la santificarás. Para Dios es tan importante impregnar con su presencia todo lo que concierne a su pueblo, que incluso las propias ofrendas tenían que ser ungidas con aceite. Levítico 2:1 dice, cuando alguien ofrezca oblación al Señor, su ofrenda será de flor de harina y sobre ella echará aceite e incienso. Es decir, para reflejar que aún en eso
la presencia de Dios se va a manifestar de una manera muy especial. Pero, ahora, tiene otros propósitos el aceite de la unción. Y uno de ellos es la sanidad. Ya la semana antepasada, cuando veíamos este tema, nos dimos cuenta que el Señor Jesús mandó a sus discípulos en Marcos capítulo 6 y ellos ungían con aceite a los que estaban enfermos. ¿Y de dónde sacaron esta idea? Bueno, el libro de Levítico capítulo 14, versículos 15 y 16 dice: después el sacerdote derramará un poco del aceite de oliva en la palma de su propia mano izquierda. Mojará el dedo derecho en el aceite que tiene en la palma y rociará un poco de aceite 7 veces ante el Señor. A continuación untará un poco de aceite que esté en la palma sobre la sangre de la ofrenda por la culpa del que está en el óvulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho de la persona que esté siendo purificada. El sacerdote untará el resto del aceite que le quede en la mano sobre la cabeza del que está siendo purificado. Mediante este proceso, el sacerdote purificará a la persona ante el Señor. Hablando de aquellos que padecían problemas en la piel. Así que yo quiero que tú te des cuenta, para Dios la unción es tan especial porque allí está su presencia. Y con su presencia Él nos quiere bendecir a todos. Jesús mismo fue ungido con varios propósitos. En el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 18 y 19, fíjate lo que Él dijo. El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para proclamar buenas noticias a los pobres. Primero, si Dios te unge a ti, es para que tú vayas a proclamar buenas noticias a los pobres. Todos aquí, todos podemos ser evangelistas, yendo a proclamar las buenas noticias a quien lo necesita. Segundo, me ha enviado, este es el propósito de la unción, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos. Dios nos llama a ti y a mí para proclamar libertad a quienes están en esclavitud o en cautiverio. Tercero, ¿para qué fuimos ungidos? Para dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Jesús dice, yo fui ungido para eso. Y tú me podrías decir, bueno, Jesús, Cristo, ¿y qué somos nosotros? ¿El cuerpo de quién? De Cristo. Así que si Jesús fue ungido con ese propósito, tú y yo como su cuerpo somos ungidos con el mismo propósito. Y así lo declara Hechos 10:38 cuando dice, y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Después Jesús anduvo haciendo ¿qué? El bien y qué más. Y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Así que Jesús fue ungido para ir y predicar el evangelio, y a nosotros Dios nos unge y nos ordena ir y predicar el evangelio de la misma manera. En 2 de Corintios 1, versículos 21 y 22, 2 de Corintios 1, 21 y 22 dice, y es Dios, es el que nos confirma con ustedes en Cristo, y es Dios el que nos saque, es Dios el que nos saque, ungido, y es Dios el que también nos ha marcado con su sello, y el que como garantía ha puesto, ¿a quién ha puesto? Al Espíritu Santo en nuestros corazones. Así que yo quiero que tú veas que la unción ha ido de menos a más. ¿Por qué? Porque si en el Antiguo Testamento solamente tenía 3 tipos de personas que eran ungidas, hoy Dios abre la posibilidad a toda la iglesia. Hoy no tenemos que ser estrictamente en funciones o en oficios, ni reyes, ni sacerdotes, ni profetas. Aunque Dios ya nos hizo reyes y sacerdotes para Cristo, como ya lo vimos.
Así que ahora la unción recae sobre todos nosotros. Cristo, al redimirnos y al hacernos reyes y sacerdotes para el Padre, ahora nos abre la posibilidad a todos de ser recipientes de la unción y que nosotros hagamos lo mismo. Pero tiene un propósito más, por el cual viene la unción sobre nosotros. Porque Dios conoce nuestra condición humana y no solamente nos capacita para servir, para predicar, para sanar o para hacer cualquier trabajo. Dios conoce también nuestra condición humana. ¿Y qué quiere hacer Dios con nosotros? A ver, ¿cuántos aquí en algún momento se han sentido desanimados? ¿Hay alguien que nunca se haya sentido desanimado? Que sea un superhombre o una supermujer. No, ¿verdad? Yo creo que parte de lo que sentimos los seres humanos, hay momentos en que nos sentimos desanimados. Porque las cosas nos salieron mal, porque las cosas se salieron de nuestro control, porque las cosas no resultaron según lo planeado, por 1000 causas. Algo ocurrió y nos desanimó. El jefe no te dio la respuesta que tú esperabas. Las cosas en casa no funcionaron como tú lo habías planeado. Y nuestro estado de ánimo se vulnera y nos desanimamos por 1000 razones. Bueno, uno de los propósitos de la unción es infundir ánimo en nosotros. En el Salmo 23:5, Salmo 23:5, fíjate qué hermoso. El Salmo 23 tan precioso, y que tuvimos una serie de enseñanzas sobre el Salmo 23 en Convoca hace unos meses. Dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Fíjate, cuando las cosas se ponen a nivel angustia, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Así que Dios sabe por lo que tú pasas. Y en esos momentos la unción del Espíritu Santo te levanta y te da nuevos ánimos. Y muchas veces nuestro corazón está lastimado y necesita ser restaurado. ¿Cuántos aquí en algún momento han necesitado que su corazón se restaure? Por cualquier situación, a lo mejor con el cónyuge, con los hijos, con los padres, con los hermanos, con los amigos, con los hermanos en Cristo, con lo que sea. Bueno, el Salmo 92:10 dice: pero tú me darás las fuerzas del búfalo y me ungirás con aceite fresco. Así que cuando sientes que ya vas a tirar la toalla, aférrate a la unción, porque el Espíritu Santo está contigo. Y en medio del yugo opresor, a veces te sientes como si estuvieras cargando un yugo que no te deja avanzar. Bueno, Isaías 10:27 dice: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz. Y el yugo se pudrirá ¿a causa de qué? ¿A causa de qué? A causa de la unción. ¿Te das cuenta que la unción de Dios entonces tiene múltiples propósitos para tu vida? Y una más. Yo creo que todos queremos llevarnos bien con los demás. ¿O hay alguien aquí que le guste vivir peleado con todo el mundo? ¿Alguien que sea el hermano hígado? No, ¿verdad? O sea, yo creo que a todos nos gusta vivir bien, y si ves a alguien, saludarlo y abrazarlo. Y Jesús dijo que la vida consiste en ganar amigos. Pero hay gente que se especializa en ganar enemigos. Y donde se para ya le cayó gordo a alguien, o todos le cayeron gordos a él. Pero Dios también quiere que la unción nos ayude a tener buenas relaciones. El Salmo 133, versículo 2, fíjate, comienza diciendo que cuán bueno y delicioso es habitar ¿quién? Los hermanos juntos y en armonía. Y luego dice el versículo 2: es como el buen perfume o como el buen óleo que resbala por la cabeza de Aarón y llega hasta la barba y hasta el borde de sus vestiduras. Porque la unción nos permite sanar relaciones. Así como la unción en la piel hace que la piel se ponga tersa,
La unción en tu vida hace que tus relaciones también se pongan tersas. Así que Juan, el pasaje con el que comenzamos, nos recuerda que tú y yo tenemos la unción del Santo. Y quiero concluir leyendo el versículo 27, Juan 2:27. Y dice: la unción que ustedes recibieron de Él permanece en ustedes y no tienen necesidad que nadie les enseñe. Así como la unción misma les enseña todas las cosas y es verdadera y no falsa. Permanezcan en Él tal y como Él les ha enseñado. Me gusta esta frase: la unción misma les enseña todas las cosas. Es decir, así como vemos que la unción tiene múltiples propósitos, nos ayuda en nuestra relación con Dios, nos ayuda en nuestro trabajo, en nuestras funciones, en nuestro servicio, pero también nos ayuda en lo personal y nos ayuda en nuestras relaciones. Porque la unción así es. La unción penetra en todas las áreas de nuestra vida. Así que yo le voy a pedir los miembros del equipo pastoral que se encuentren aquí, que puedan venir aquí al frente para que me ayuden a orar. Si está también el equipo de administración, también, por favor. ¿Y qué te parece si nos ponemos de pie? Si nos ponemos de pie. Señor, tú has enviado a tu Espíritu Santo para llenarnos a todos nosotros, porque tú quieres que podamos vivir bajo la unción. Porque tú no quieres que veamos la unción como algo místico, como algo lejano, como algo del pasado en el Antiguo Testamento, como algo simbólico, sino como algo real. Y nos recuerdas que la unción está en nosotros. Y nos enseñas que el elemento del aceite viene a ser una representación de lo que tú quieres que hagamos como iglesia. Así que, Padre, yo te pido que cada uno de nosotros podamos ser como lo que hemos leído, portadores de la unción tuya. Tal vez tengamos que ir a orar por enfermos, tal vez por gente que está en depresión, tal vez por gente que está en angustia, tal vez por gente que está en desánimo, tal vez por gente que está pasando por una situación complicada en su vida, o tal vez quieres que la unción descienda para capacitarnos y en aquello que nos dedicamos poder dar testimonio que tu Espíritu Santo está con nosotros y que aquello que tú nos mandas a hacer lo hacemos bien, con excelencia, no por nuestras fuerzas, no por nuestra capacidad, sino porque tu Espíritu Santo nos capacita. Y que donde quiera que vayamos podamos llevar el mensaje del Evangelio. Que donde quiera que vayamos podamos ser instrumentos tuyos para bendecir a otros. Porque seguramente vamos a encontrar gente oprimida, gente en cautiverio, gente que vive bajo el pie de Satanás porque no te conocen. Y tú nos quieres capacitar, nos quieres ungir para que cada uno de los que estamos aquí o quienes están detrás de alguna pantalla viendo este mensaje podamos ser instrumentos en tus manos, portadores de bendición, portadores de vida, portadores de sanidad, portadores de libertad. Espíritu Santo, desciende en esta hora sobre nosotros y muévete poderosamente, Señor. Muévete. Y tú que has de ser ungido,
Comienza a descender aquí. Ven al frente y permítenos a nosotros también ungirte. Así que